Bueno, buenos días. Estamos finalmente nuevamente juntos en domingo y transmitiendo la palabra de Dios a través de las redes. Gracias a Dios que la palabra de Dios no está presa. Y hoy día vamos a continuar con nuestra serie Verdades que Dividen. Ya estamos entrando en la parte número 6 y el tema que vamos a tocar hoy día se llama Entendiendo a Job. Y en realidad vamos a tomar 2 semanas para ver todo este tema. En primer lugar, para la introducción, quiero leerles un tratado escrito por un teólogo y el título de este tratado es Job, tu ejemplo de sufrimiento paciente, escrito por el profesor Kranken Heidt-Lieber. Obviamente este parece que es un teólogo alemán, ¿no? Él escribió lo siguiente: Job era un hombre perfecto y recto que temía a Dios y que se apartaba del mal. Job 1:1. Pero luego el perfecto Job se enfermó como un perro. Lo que haya sido, lo tuvo. Job, de manera humilde y amorosa, se resignó a la voluntad de Dios, diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1, versículos 21 y 22. Después de todo, la palabra de Dios nos dice que los hermanos de Job y sus conocidos lo consolaron de todo el mal que el Señor había traído sobre él. Job 42:11. Y también sabemos que Job habló lo recto acerca de Dios. Job capítulo 42, versículo 8. Así que en vez de molestar a Dios para sanarnos, como algunos cristianos de la fe hacen hoy, Job humildemente aceptó que el Señor le quitara todo, a pesar de que su caminar con él fue perfecto. Y si las declaraciones de Job hubiesen estado equivocadas, él habría pecado, así que Job estaba en lo correcto. Aunque nuestra carne se rebele ante este pensamiento, fue la perfecta voluntad de Dios para su vida que sus siervos y animales fuesen secuestrados y muertos y su cuerpo torturado con una enfermedad persistente y debilitante. La voluntad de Dios puede a veces ser misteriosa, pero Él tiene un propósito para las cosas malas. Y Él obra todas estas cosas para nuestro bien, conforme a Romanos 8:28. Debemos aceptar que Dios trae calamidad a nuestras vidas para un propósito superior. Job dijo: ¿recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Job 2, versículo 10. Job entendió la preciosa lección de que Dios nos da cosas buenas tanto como cosas malas. Y tú, como Job, debes aprender a recibir con contentamiento el mal de la mano del Señor. Y ya que Job no pecó cuando dijo esto, sabemos que es una declaración correcta que lleva el mismo peso de cualquier otro versículo doctrinal en la Biblia. Podemos recibir el mal de parte de Dios. Job no trató de deshacer la voluntad de Dios en su vida, sino que más bien sufrió pacientemente, reconociendo la gran verdad de que siempre hay un tiempo para llorar, para gemir y para perder, conforme a Eclesiastés 3, versículos del 4 al 6. Job probó que no servía a Dios por el dinero, como algunos cristianos superficiales hacen hoy. Job estaba sirviendo a Dios de todo corazón. Satanás pensó que esa era la motivación de Job, pero Job, mediante su paciente resistencia, probó lo contrario. Él estuvo dispuesto a servir a Dios sin importar lo que él trajese sobre su vida. De aquí encontramos algunas de las palabras más bellas e impactantes de la Biblia y también mi versículo favorito que dice que aunque él me mate, en él esperaré. Job 13:15. Así que la próxima vez que te enfermes, recuerda que tú puedes ser otro Job. Soporta tu prueba con paciencia, satisfacción y resignación a la perfecta voluntad de Dios, como hizo Job, en vez de presuntuosamente acercarte a Él para que te sane. Job resistió dicha tentación y tú también debes hacerlo. Así que recibe con alegría el mal que viene de parte de Dios cuando el Señor que da y quita te quite lo bueno que te dio. ¿Qué tal tratado? ¿Qué tal publicación? ¿Cuántas cosas escuchamos aquí? Miren, una de las ideas o nociones que forman parte del sistema de creencia de algunos creyentes y que también termina dañando su fe es aquella que dice que Dios estuvo detrás de todo lo malo que le ocurrió a Job.
Y como ya hemos visto en esta publicación, las escrituras que ellos utilizan son, en primer lugar, Job 1:21, que dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea bendito el nombre del Señor. Y luego Job 2:10, donde dice, pero él respondió, has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. Recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. Miren, lo que ocurre aquí es que muchos cuando leen esos versículos concluyen que Dios mismo fue el que le quitó a Job todo lo bueno que le había dado y que lo malo que nos sucede viene de Dios y que debemos recibirlo. Y miren, nosotros sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Él utilizó a santos hombres de Dios para escribir lo que Él quiso. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero tenemos que darnos cuenta que no todos los versículos, no en cada uno de ellos, es Dios el que está hablando en persona. Es decir, no todas las palabras registradas allí fueron dichas o habladas por Dios mismo. Y por eso tenemos que colocar filtros. ¿Colocar filtros? ¿A qué me refiero? Que al leer la Biblia debemos examinar quién está hablando. No siempre es Dios el que habla. Algunas veces habla el diablo. Y eso es bien interesante. O sea, tenemos que darnos cuenta de que todo en la Biblia está correctamente declarado, pero no toda declaración en ella es una declaración de verdad. Repito, todo en la Biblia está correctamente declarado, pero no toda declaración en ella es una declaración de verdad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Génesis capítulo 4, nosotros leemos que Caín le mintió a Dios. Dios vino y le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y Caín dijo, no sé. Esta declaración es una mentira. O sea, hay una mentira en la Biblia. En Génesis capítulo 3, cuando Satanás está planteando a la mujer que si comían del árbol de la ciencia del bien y el mal, ellos no morirían, él también estaba hablando una mentira. Vemos entonces que la Biblia registra la mentira de Caín, la mentira de Satanás, y aunque esas mentiras están declaradas o registradas, escritas correctamente, no son Dios mismo hablando. Entonces, cuando uno lee la Biblia, tiene que abrir bien los ojos y saber quién está hablando. ¿Es Dios el Padre? ¿Es Jesús el que está hablando? ¿Es el Espíritu Santo? ¿O es un hombre que tiene una correcta relación con Dios? ¿O es un hombre que no se encuentra en una relación con Dios? ¿O es un hombre que está en una mala relación con Dios? ¿O si es un hombre que está poseído por un demonio? ¿O es un hombre que no conoce a Dios y que no sabe lo que dice? O inclusive tenemos que leer si es el diablo el que habla. Nosotros no podemos confiar en Satanás como una fuente confiable de información. Entonces el problema con algunos al leer la Biblia es que toman versículos del libro de Job y los abrazan como si fuese Dios mismo hablando, como si dichas palabras fuesen una declaración de verdad. Pero Job estaba equivocado en muchas de las cosas que dijo. Miren lo que dice Job 42, el versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Eso fue lo que ocurrió cuando Job dijo el Señor dio y el Señor quitó y otras cosas. Job estaba equivocado. Él estaba hablando cosas que no entendía. Por lo tanto, uno no debe abrazar eso como la verdad. Por ejemplo, cuando uno lee al apóstol Pablo, uno tiene la seguridad de que él está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero a veces Pablo mismo dice, esto yo lo digo como hombre y no en el Señor. En este caso se está refiriendo a un consejo personal. Bien. Ahora, cuando hablamos del libro de Job, en este libro aparecen principalmente 8 personajes. Estos personajes son Dios, por supuesto el diablo, está Job, su esposa, sus 3 amigos conocidos como Elifaz temanita, Bildad suita, Zofar naamatita, y también aparece Eliú. Por supuesto que en el libro existen otros personajes como los hijos y los siervos de Job, los cuales juegan un papel o un rol secundario en el libro. Pero
El libro de Job es una pieza de literatura única. Forma parte de los libros que caen bajo la clasificación de libros poéticos. Se dice que el libro de Job es el primero que fue escrito. Y el libro de Job es como un drama. Es un libro que contiene, por supuesto, hechos de la vida real y que realmente ocurrieron. Es un libro histórico, por supuesto, pero que está presentado como un drama. Tiene una introducción, tiene una descripción de personajes y también vemos la representación o el papel que cada uno de ellos juega. Y el libro de Job tiene un actor principal que, por supuesto, es Job mismo. Ahora, si nosotros queremos entender bien un drama, en primer lugar, tenemos que conocer bien al actor principal, su carácter y el rol que desempeña. Y por eso una clave para entender bien el libro de Job es conocer y entender bien o claramente los 5 primeros versículos del capítulo 1. Así que vamos a abrir este libro y vamos a empezar con Job 1, del 1 al 3, los 3 primeros versículos. Y vamos a ver que aunque es un libro poético, es un libro que registra eventos históricos que realmente ocurrieron. Job 1 del 1 al 3. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y ese hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Miren, la palabra de Dios está refiriéndose a Job como un personaje histórico. Es más, en el Nuevo Testamento se menciona a Job. Él fue un personaje real, histórico. Él vivió en la tierra de Uz. Aquí hay una buena descripción de Job. Vemos aquí su carácter, su familia, sus bendiciones materiales y todo lo que él tenía. Miren, hablando acerca de la descripción del actor principal de este drama, vamos a ver 4 cosas acerca de él. La Escritura nos dice que Job, en primer lugar, era perfecto. Esto viene del hebreo tam. Esta palabra hebrea significa que él era completo, que era íntegro. Un hombre completo, es decir, él caminaba en la luz que él tenía, en la luz del conocimiento que Dios tenía, aunque no era mucha. Sin embargo, él andaba en esa luz. Él caminó en la luz que él tenía. Él caminó en lo que él sabía. Era obediente a Dios, aunque su conocimiento de Dios era limitado. Y nosotros vemos al leer ese libro que a Job todo le iba bien. Una segunda descripción de su carácter es que él era recto. La palabra hebrea yashar significa que él era derecho, que era correcto, que caminaba rectamente delante de Dios, delante de los hombres, por supuesto. Y las últimas 2 características son de que Job era temeroso de Dios. Eso es, tenía reverencia a Dios, lo reconocía, lo reverenciaba. Y cuando hablamos del temor de Dios, estamos hablando acerca de este respeto hacia Él como el Dios supremo. Y lo último es que Job era apartado del mal. Es decir, él de manera intencional se apartaba, se guardaba del mal. Obviamente, él no andaba en caminos de maldad. Ahora, este pasaje también nos señala la familia de Job. Aparte de su esposa, él tenía 7 hijos y 3 hijas. Estamos hablando acá de 10 hijos. Era un familión, una familia de 12, una familia bastante grande. Cuando uno sigue leyendo más adelante, uno se va a dar cuenta que sus hijos le daban algunos problemas. Y muchas de las cosas que más tarde le ocurrieron a Job sucedieron por causa directa o indirecta de sus hijos. Ahora, también la palabra de Dios, aparte de hablarnos de su carácter moral y de su familia, también nos da un estimado, y voy a colocarlo aquí, y he estado haciendo un search con respecto a los precios actuales, pero vamos a hacer un estimado en dólares del ganado que Job tenía. Bien, y no estoy considerando acá las propiedades, las tierras que él tenía, ni tampoco las casas que él y sus hijos tenían. Pero en ovejas, él tenía 7,000 ovejas. Si estimamos más o menos a $90 cada una, eso asciende a $630,000. Tenía 3,000 camellos y un camello aproximadamente $280. Eso nos lleva a la suma de $840,000. Él tenía 1,000 bueyes a $325 cada uno. Esto sale $325,000. Y tenía 500 asnas,
a $150 cada una, esto es $75,000. Y más o menos tenemos un aproximado de $1,870,000 solamente en ganado. Quiero que ustedes entiendan que en aquellos días la prosperidad material no se medía por cuentas bancarias, sino por posesiones tales como ganado, tierras, graneros, y oro y plata, como en los días de Abraham. Y entre los nómadas era costumbre medir la riqueza, especialmente por el número de animales que ellos poseían. Ahora, ese pasaje también nos dice que Job era el más grande de todos los orientales. Y como sabemos que en aquella época la parte oriental era la parte más rica de la tierra conocida en aquel entonces. Entonces podemos decir sin ningún lugar a dudas de que Job era el hombre más rico del mundo. Es tremendo. Hay gente que piensa que un hombre justo no puede ser rico o que un hombre rico no puede ser justo. Pero la Biblia nos junta estos dos conceptos en uno. Es bien interesante. Pensemos en estas dos palabras: Dios y riquezas. Obviamente Jesús dijo que no podemos tener dos señores, no podemos servir dos señores, porque siempre se termina amando a uno y aborreciendo al otro. Sin embargo, en la historia registrada en la Biblia vemos que Dios siempre ha bendecido a aquellos que lo han amado, a aquellos que han caminado con Él. Dios los ha enriquecido. Leemos que Dios enriqueció mucho a Abraham. Salomón pidió sabiduría y Dios se la dio y le añadió también mucha riqueza. David también fue rico. Y la palabra de Dios nos dice que en la casa del hombre justo hay bienes y riquezas. También dice que gran provisión hay en la casa del justo. También dice en Proverbios que tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. También se nos dice en 1 Timoteo de que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. También se nos dice en Proverbios que riquezas, honra y vida son la recompensa de Dios. Y hay más versículos que nos hablan acerca de que Dios es un Dios sustentador y es un Dios de abundancia. Entonces, este fue el caso de Job. Job era muy rico, pero no solamente era muy rico. El resto del libro nos habla también de que Job era un hombre bueno, era generoso. Él tenía muchísimos criados, tenía una casa muy grande y la Biblia dice que era una hacienda. Era como un rancho grande. Y tenía ahí muchos animales. Y una casa grande y muchos animales requieren muchos siervos para poder cuidar esto. Las ovejas requieren pastores. Entonces, en el libro de Job se nos dice que Job siempre buscaba ayudar a otras personas. Él bendecía a otros con lo que Dios le había dado. Y también leemos allí en el libro que los jóvenes lo respetaban como alguien muy grande, como alguien importante. Un registro de esto es Job 4, los versículos de 3 al 4, donde se dice: he aquí tú instruías a muchos, afirmabas las manos debilitadas, tus palabras levantaban al que tropezaba y fortalecías las rodillas endebles. Entonces vemos aquí a un Job bondadoso, un hombre que tenía mucho y compartía lo que tenía. Era un hombre de riquezas, de poder, de respeto, de misericordia. Y la gente lo escuchaba. Tenía autoridad, tenía una posición. Y él era agradable delante de Dios. Era un hombre fiel, era un hombre íntegro. Sin embargo, a pesar de todo esto que tenía a su favor, él ignoraba muchas cosas acerca de Dios y acerca del mundo espiritual y sus principios. Porque después comenzó a hablar cosas que no eran ciertas acerca de Dios. Sigamos con la historia. Job 1, versículo 4. Ahora se está hablando de sus hijos. Sus hijos, acuérdense que él tenía 7 hijos y 3 hijas. Eran 10 en total. Sus hijos iban y celebraban un banquete en la casa de cada uno en su día y mandaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Vemos acá que estos 7 hijos de Job, los varones, hacían banquetes en sus casas. Casas, plural. Eso significa que ellos tenían cada uno su casa y hacían sus fiestas probablemente en el día de su cumpleaños, como dice aquí, cada uno en su día. Y quizás cada uno hacía estos banquetes de acuerdo con la ocasión o de acuerdo con el deseo. Pero tenemos que entender que esos hijos de Job no eran niños, tenían casas. Más adelante en el capítulo 1 se les llama jóvenes. Estaban crecidos y tenían edad para ser responsables por ellos mismos. Pero como hemos leído, su estilo de vida dice mucho, deja mucho que desear. Ellos
continuamente estaban haciendo banquetes y llamaban a sus 3 hermanas para celebrar. O sea, ellos comían con ellas, bebían vino y parece que estos jóvenes estaban dando la gran vida y estaban centrados en sí mismos. Y miren lo que pasaba con el tiempo. En el versículo 5 dice que cuando habían transcurrido los días del banquete, o sea, estamos hablando acá de un banquete que tomaba varios días. Sí que estaban celebrando. Y cuando habían transcurrido los días del banquete, sucedía que Job mandaba a llamarlos y los purificaba. Levantándose muy de mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Y miren ustedes, aquí hay una clave para entender el libro de Job. Pues decía Job, quizás mis hijos habrán pecado y habrán maldecido a Dios en su corazón. Y de esta manera hacía continuamente. Hemos visto el estilo de vida de los hijos de Job, pero ahora estamos viendo que Job también estaba haciendo cierta cosa en particular y de manera continua. Como ya hemos descrito, estas fiestas duraban varios días cada una. Y cuando terminaban, Job, estando atento, velando por sus hijos, ocupado por sus hijos, preocupado por ellos, continuamente ofrecía holocaustos por ellos. Pero la Escritura nos dice que Job hacía holocaustos y decía continuamente. Ustedes tienen que entender el concepto de la expiación. Él hacía holocaustos para cubrir con sangre el pecado de sus hijos. Pero es interesante que junto con el sacrificio que él presentaba por sus hijos, él decía algo. Y como podemos leer acá, él decía esto de manera continua. Nosotros leemos en el Nuevo Testamento, en Marcos, el capítulo 5, en el versículo 28, hubo una mujer que tenía un flujo de sangre. Ella escuchó hablar acerca de Jesús, que Jesús era sanador, que Jesús sanaba. Entonces ella comenzó a decir continuamente, si yo tocar el borde de su manto, seré sana. Ella lo decía continuamente. Y una vez que ella recibió su sanidad, Jesús le dijo, ve en paz, tu fe te ha sanado. Entonces vemos que la confesión, aquello que esta mujer continuamente decía, era una confesión de fe. También leemos otro personaje bíblico que dijo algo de manera continua. Nosotros podemos leer esto en el Antiguo Testamento, refiriéndonos a Lucifer, Luzbel, Lucero, que luego se convirtió en un ángel caído, esto es Satanás. Él quiso sentarse en el trono de Dios. Él comenzó a confesar continuamente, seré semejante al Altísimo. O sea, él quiso darle, por así decirlo, un golpe de estado a Dios y él quiso enseñorearse del universo. Pero su confesión, aquello que él dijo de manera continua, no funcionó, porque fue hecho en orgullo, en insensatez. Ahora, la confesión de Job no fue una confesión de fe como la mujer que tenía el flujo de sangre. La confesión de Job fue una confesión de temor y de muerte, porque todos los días decía, quizás mis hijos hayan pecado. Y este fue el problema de Job. Esta es una llave o una clave que nos abre el libro de Job. El temor de Job abrió la puerta para que el diablo entrara y lo destruya. Y esto es algo que tenemos que mencionar porque los padres de hoy en día están haciendo lo mismo que Job con sus hijos. Están cubriendo a sus hijos, rodeando a sus hijos de temor, con palabras negativas, palabras condicionantes, palabras limitantes, palabras que muchas veces denigran o degradan y que en vez de estimular, que en vez de aludir al potencial que la persona tiene, todo lo contrario, lo que hacen es condicionar a las personas para que se queden en un muy bajo nivel de existencia. Los padres debemos rodear a nuestros hijos con fe y amor, y esto se hace a través de nuestras actitudes y nuestras palabras. Pero Job continuamente hizo una confesión de temor y esto abrió las puertas al diablo. Entonces, por eso dije que Job no sabía muchas cosas acerca de Dios y él desconocía por completo muchos principios que operan en el ámbito del espíritu. Es cierto que él se preocupaba por sus hijos y tenía cuidado de sus hijos, pero las ofrendas que él presentaba a favor de ellos no eran hechas en fe. El temor estaba gobernando sus acciones.
Ahora, tenemos que entender que el temor es opuesto a la fe. Nosotros podemos leer en el libro de Génesis y en relación con las ofrendas presentadas por los hombres. En Génesis 4 se nos dice que las ofrendas que Abel presentó fueron hechas en fe. Y la fe, por supuesto, recibe las cosas buenas de Dios, pero el temor recibe cosas malas. Una persona que camina en temor continuamente termina enfermándose, puede empobrecerse y puede recibir cosas que el diablo quiere darle. Porque el temor es la perversión o corrupción de lo que la fe es. Podríamos decir que el temor es la fe invertida. Bien. Ahora, habiendo terminado esto que ocurrió en el escenario de la tierra de Uz, donde estos eventos estaban ocurriendo, que era el estilo de vida de esa familia, nosotros vamos como es un drama, vamos a cerrar el telón y vamos a hacer un cambio de escenario. Bien. Vamos a llevar la cámara desde la tierra al cielo. Vamos a cambiar de escenario. Ahora vamos a dejar el escenario terrestre, donde están los hombres, y vamos a ir al cielo, al mundo del espíritu. Y continuamos con Job. Job 1, versículos del 6 al 8. Aconteció cierto día, y estamos hablando de, obviamente, un día terrestre, pero este es algo que ocurrió arriba. Aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante el Señor. Y entre ellos vino también Satanás. Y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor diciendo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor le preguntó a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job y que no hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Como dije, esto ocurrió en el cielo. Y en el cielo, por así decirlo, no hay tiempo. Esto ocurrió un día de los días de Job. Fue un día terrestre. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Qué clase de reunión es esta a la cual la Biblia se refiere? Acá está diciendo de que los hijos de Dios vinieron para presentarse ante el Señor. Bien, la frase hebrea allí se refiere a los ángeles. Cuando uno lee la traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, de frente en la mentalidad hebrea colocaron la palabra ángeles. Estaba refiriendo a los ángeles. Los ángeles son siervos de Dios, son emisarios de Dios. Entonces ellos venían para rendirle cuentas. Vinieron para presentarse delante de Dios para informarle lo que ellos hacían, aunque Dios siempre sabe todo. Pero traían sus reportes. Ahora, ustedes me pueden preguntar, pero ¿cómo fue que entre ellos vino Satanás? ¿Cómo fue que se coló el diablo? No lo sé. No lo sé, no tenemos suficiente luz en el resto de la Biblia como para poder explicar esto, pero la Biblia lo registra y el registro histórico de la Escritura es verdadero. Pero dice que entre ellos vino Satanás. Y por supuesto Satanás no es un hijo de Dios, es un ángel. Antes fue un ángel de Dios, ahora es un ángel caído. Y se dice que la palabra Satanás aquí es la primera mención o aparición en la Biblia. Y la palabra Satanás significa adversario. Eso significa que cuando los ángeles vinieron para reportarse delante de Dios, no sabemos cómo, pero Satanás, el adversario, vino con ellos. Y aquí encontramos que se da inicio a un diálogo. Entonces Dios inmediatamente le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Quiero que ustedes entiendan que las preguntas de Dios nunca son para adquirir información. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Presente, pasado, futuro. Él siempre lo supo todo. Él nunca llegó al punto en que recién llegó a saberlo todo. Siempre estuvo allí. Entonces, Él no pide información, no hace preguntas para adquirir información, sino sencillamente Él quiere que las personas hagan lo correcto. Dios quería que el diablo respondiese. Es como cuando Adán pecó y Dios le preguntó a Adán, ¿qué has hecho? Y cuando Caín mató a Abel, Dios también le preguntó a Caín, ¿qué has hecho? Y le preguntó, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y Dios sabía dónde estaba Abel. Ahora, Satanás venía de rodear la tierra. Y tenemos que entender que el diablo no anda paseando por la tierra con fines turísticos o porque está dándose un tiempo de vacaciones, no. O sea, de acuerdo con 1 de Pedro 5:8 y de acuerdo con Juan 10:10,
él andaba alrededor buscando a quien devorar, porque sabemos que la obra del diablo es hurtar, matar y destruir. Dios, por supuesto, todo el tiempo supo lo que había en el corazón de Satanás. Lo que había ocurrido es que Satanás se había dado una vuelta por la tierra de Uz, donde vivía Job. Y la respuesta de Satanás, obviamente, como siempre, camufló su propósito. Porque él dijo, sí, yo vengo de rodear la tierra, vengo de andar por ella. Pero la respuesta real de Satanás debió ser, yo vengo de rodear la tierra y de andar por ella buscando a quien devorar. Entonces lo que Dios vio acá es que Satanás había puesto en su corazón a Job como un blanco, como un target. En el versículo 8 dice que Dios confrontó a Satanás con respecto a Job. Y lo que Dios le estaba diciendo a Satanás en realidad fue, Satanás, ¿has puesto a Job en tu corazón? Eso es lo que significa la palabra hebrea. ¿Has puesto a Job en tu corazón? ¿Estás deseando arruinar a mi siervo? Y esa era la verdad. Satanás, al haber pasado por la tierra de Uz, se había propuesto en su corazón arruinar o devorar a Job. Sigamos con la historia. Job 1, versículos 9 y 10. Satanás, siguiendo con el diálogo, le respondió, Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que él hace. Mira lo rico que es. Y miren ustedes que Satanás no respondió diciendo, Job, ¿quién es Job? No, él sabía muy bien quién era Job. Y ya lo había puesto en su corazón. Lo había puesto ahí en el blanco, en la mirada. Lo había puesto en la mira. ¿Por qué el diablo quería arruinar a Job? Porque Job era justo, bendecido, era rico, era generoso, era de buena influencia. Él era un hombre de riquezas, de poder, de respeto, de misericordia. Y las obras de Dios eran manifiestas en este hombre. Entonces el diablo miró a Job y dijo, lo voy a arruinar. Satanás tuvo envidia de Job y lo arruinó. Hizo lo mismo con Adán y también tratará de hacer lo mismo contigo si tú se lo permites. Porque esa es su labor, esa es su obra, hurtar, matar y destruir. Ahora, Satanás comienza a decir, la única razón por la cual Job te sigue, Dios, es por todo lo que tú le has dado. Ahora, cuando leemos lo que Satanás mencionó a Dios, que Dios había hecho con Job, era cierto, era verdad. Todo esto, todas estas cosas buenas eran las que Dios había hecho con Job. Dios bendijo a Job tremendamente. En Proverbios 10:22 dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, la parte de Dios no es añadirnos dolor, ni miseria, ni ruina, todo lo contrario. Él es un Dios que siempre pronuncia bendición a nuestro favor. Entonces Dios había bendecido a Job y había puesto una cerca alrededor de él. Vamos a explicar acá que en ese momento, ya en ese lugar, el primer capítulo de Job, nosotros ya podemos identificar claramente cuáles fueron las obras de Dios para con Job. En primer lugar, protección. Hemos leído que Dios puso un cerco alrededor de él, de su familia, de su casa, de sus posesiones. En el libro de Salmos, en el capítulo 5, en el versículo 12, nos dice que Dios rodea al justo como con un escudo con su favor. Pero este cerco era invisible, era impenetrable. El maligno no lo podía traspasar. O sea, el diablo sencillamente no podía tocar a Job. Había ángeles alrededor protegiéndolo. La segunda obra de Dios a favor de Job fue bendición. Y a la obra de sus manos había enviado su bendición. La bendición de Dios estaba sobre su trabajo, sobre todo aquello que él ponía a su mano. Y la tercera obra de Dios fue prosperidad. Dios había aumentado, multiplicado los bienes de Job sobre la tierra. Y eso es cierto. Sin embargo, Job había estado actuando en temor. Estaba ofreciendo holocaustos en temor y no en fe. Y miren, la llave que abre el libro de Job se encuentra en el capítulo 3, en el versículo 25. Y miren que él admite esto. Después de todo el mal que le sobrevino, él dijo esto: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Eso fue lo que él dijo. Estaba reconociéndolo. Ahora, como dije, Job ignoraba muchas cosas acerca de Dios.
ignoraba ciertos principios del mundo espiritual. Pero la Biblia nos dice en Proverbios, el capítulo 10:24, que lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Esto significa que el temor recibe las cosas que no deseas. El temor recibe cosas negativas del diablo. La fe recibe de Dios, pero el temor recibe del diablo. Y el otro versículo que quiero mostrarles y de que Job ignoraba esos principios espirituales. En Eclesiastés capítulo 10, en el versículo 8, se nos dice que el que cava un hoyo caerá en él, y el que rompa el cerco lo morderá una serpiente. Y lo triste de todo esto es que Job tiró esta cerca, este muro de protección invisible alrededor de él, lo tiró abajo con su temor. Y allí empezaron los problemas de Job. Saltemos al versículo 11 del capítulo 1, versículos 11 y 12. Satanás sigue en este diálogo y miren cómo habla, el diablo sucio, cómo habla. Como hemos dicho, él quiere encubrir, camuflar su verdadero carácter. El diablo tira la piedra y esconde la mano. Él obra detrás de bastidores, detrás de bambalinas. Es así y siempre quiere que Dios sea culpado. Una de las cosas o intenciones del diablo es que el hombre crea que Dios está detrás de sus problemas, como lo podemos ver acá. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propia cara. Y el Señor le respondió a Satanás, he aquí que todo lo que él tiene está en tu mano, solamente no extiendas tu mano contra él. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Tenemos que aprender a leer entre líneas cuando Satanás habla. El diablo sucio trata de culpar a Dios, desviando la atención para engañar a los hombres. Miren lo que él dice. Lo primero que sale de la boca del diablo es, extiende ahora tu mano. O sea, tratando de colocar toda la responsabilidad, toda la culpabilidad en la mano de Dios. Pero quiero decirles, hermanos, que no se trata de la mano de Dios. Es la mano de Satanás la que trae calamidad. O sea, el diablo, vemos aquí, está tratando de poner a Dios en contra de Job y a Job en contra de Dios y no lo logra. Como de la abundancia del corazón habla la boca, es evidente que el diablo quería dos cosas. Porque lo leemos ahí. ¿Cuáles son las dos cosas que el diablo quería? Número uno, arruinar a Job. Y número dos, que el nombre de Dios sea blasfemado. Entonces el diablo habla aquí astutamente para encubrir su propia personalidad, su propia obra macabra. Ahora, la Biblia es muy clara. ¿Qué ocurre cuando Dios extiende su mano? Ocurren sanidades, señales y prodigios. Pero lamentablemente Satanás, la Biblia lo llama el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y por eso muchos, al caer en desgracia, dicen, oh, la mano de Dios me ha tocado. Están completamente equivocados. Esa no es la mano de Dios. Entonces lo que Satanás hace es engañar a la gente, ocultando su propia obra y atribuyéndosela a Dios, de modo que los hombres culpen a Dios y blasfemen su nombre. Entonces la intención del diablo es muy clara, tratar de blasfemar el nombre de Dios. Él quería hacer pensar a Job que Dios le envió todo este mal sobre él. Y siempre el diablo va a mencionar la mano de Dios y no su propia mano. Él oculta su propia mano. Y también vemos aquí, leemos como que el diablo está tratando de hacer de que Dios le quite a Job todo lo que le había dado. Y eso no puede ser posible porque Dios da, Dios no quita. Lo único que Dios nos quita es el pecado, la enfermedad, la pobreza y la muerte. Porque Dios no nos quita los bienes que Él mismo nos da. O sea, la Biblia dice que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Y el reino de Dios no está dividido contra sí mismo. Entonces no era la naturaleza de Dios hacer algo en contra de Job. Era su siervo. Él caminaba en temor de Dios, caminaba rectamente. Y la única manera en la cual Job podía ser dañado es que si ese cerco de protección era retirado. Y lo triste aquí es que debido al temor de Job, Dios tuvo que permitir que este cerco fuese retirado. Pero no fue Dios el que lo quitó. Job lo hizo. Quiero decirles algo. Dios, como muchos piensan al leer estas líneas, Dios no entregó a Job en mano de Satanás. Job mismo se puso allí a través de su temor.
Muchas veces la gente piensa que Satanás puede dañarnos cuando estamos bajo la protección de Dios. No, no es que el diablo te saque de la protección de Dios. Nosotros mismos nos sacamos. Y Satanás mismo sabía que Job, a través del temor, le había abierto una puerta para que lo atacase. Ahora, en el versículo 12 leemos de que Dios fue completamente honesto y dijo la verdad. Cuando Él dijo que todo lo que Él tiene está en tu mano, o sea, Dios no va a mentir. Él afirmó esto, Dios afirmó esto porque Job estaba caminando en temor y había abierto la puerta al enemigo. Entonces, leamos bien lo que dice este versículo. Dios dijo, he aquí que todo lo que tiene está en tu mano. Otra vez, es la mano del diablo, no es la mano de Dios. Repito, he aquí que todo lo que él tiene está en tu mano. Dios dijo, está. Dijo, ya está en tu mano. No dijo, estará, ni tampoco dijo, como muchos acusan a Dios, diciendo, lo pondré en tu mano. No, Dios dijo, está en tu mano. Y por eso cuando leemos los acontecimientos que toman lugar inmediatamente después de este diálogo en el cielo, vamos a encontrar que fue la mano de Satanás la que arruinó a Job. En ese momento, el diablo no podía tocar directamente a Job, pero sí a sus hijos y todo lo que él tenía. Entonces, la Biblia dice claramente que salió entonces Satanás del cielo hacia la tierra de Uz para devorar a Job. Lo que vamos a hacer es otra vez cerrar el telón en este drama. Hacemos un cambio de escenario y vamos a llevar la cámara de vuelta a la tierra de Uz. Y vamos a Job 1:13. Aconteció cierto día cuando sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa de su hermano, el primogénito. Seguimos leyendo hasta el versículo 15. Que un mensajero llegó a Job y le dijo, estando los bueyes arando y las asnas paciendo cerca de ellos, cayeron de sorpresa los sabeos y se los llevaron. Y a los criados mataron a filo de espada. Solo yo escapé para darte la noticia. Hermanos, ¿saben lo que vemos acá? No es la mano de Dios, sino la del diablo. La serpiente entró para morder porque el cerco había sido quitado. Otra vez vemos aquí a los hijos de Job de fiesta, en banquete. Este banquete en esta ocasión era en la casa del primogénito. Era la casa más grande. Miren, la primera parte del plan de Satanás contra Job fue motivar a los sabeos, matar a sus criados y tomar los bueyes y las asnas. ¿Cuántos saben que Satanás usa hombres? Entonces vemos aquí en ese primer ataque del diablo, hay un reporte de pérdidas. En bueyes las pérdidas ascienden a $325,000. Las pérdidas en asnas fueron de $75,000 y muchos criados también se perdieron. Ahora sigamos leyendo. O sea, no había terminado eso. Leamos el versículo 16 y el 17. Todavía estaba hablando cuando llegó otro. Y miren lo que está pasando a Job. O sea, viene uno con malas noticias. Luego llega otro y le dice, cayó del cielo fuego de Dios. Y miren cómo la gente pensaba eso. Otra vez Satanás engañando a los hombres, haciendo pensar a los hombres que esas cosas venían directamente de Dios. Cayó del cielo fuego de Dios y quemó las ovejas y consumió a los criados. Solo yo escapé para darte la noticia. Y miren, todavía estaba hablando cuando llegó otro. O sea, vemos que Satanás no tiene misericordia, es una cosa tras otra. La Biblia llama a esto el día malo, cuando Satanás te suelta toda su artillería. Y luego llegó otro y le dijo, los caldeos estaban formando 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Mataron a los criados a filo de espada, solo yo escapé para darte la mala noticia. Entonces vemos esto, que Job está recibiendo una noticia tras otra. La gente pensaba que esto vino de Dios. Este siervo dijo que el fuego cayó del cielo, que cayó de Dios. Él dijo lo que él creía. Su sistema de creencia estaba errado. Es igual que hoy día, ¿no? La gente culpa a Dios por estas cosas. Luego, la segunda parte del plan de Satanás fue fuego cayendo sobre las ovejas y los pastores. El diablo fue el causante. Vemos aquí una cosa tras otra. Satanás no tiene misericordia. La tercera parte del plan de Dios, del diablo contra Job fue utilizar a los caldeos para robar los camellos, matar los criados. Y aquí vemos otro reporte de pérdidas. En ovejas, $630,000. Muchos pastores perecieron. En camellos, $840,000 y muchos criados. Las pérdidas aquí fueron inmensas, sobre todo de vidas humanas. Versículos 18 y 19. Todavía estaba hablando cuando llegó otro
Y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito. Y aquí que vino un fuerte viento del otro lado del desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solo yo escapé para darte la noticia. Entonces vemos aquí que el diablo continuó con su malvado plan para arruinar a Job. Tomó las fuerzas de la naturaleza, las pervirtió para usarlas en contra de los hijos de Job y matarlos. Esto no es novedad. Nosotros leemos en el Nuevo Testamento cuando Jesús, después de despedir a la gente, a la multitud, se subió a la barca y le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y él estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Y él dijo al otro lado, a la tierra de Gadara, porque allí había un hombre que estaba endemoniado, estaba poseído. Y Jesús se dirigía allí para hacerlo libre. Entonces Satanás levantó oposición, pervirtió las fuerzas de la naturaleza y una tormenta se levantó. Y casi ellos se estaban hundiendo. Vemos aquí que Satanás no solamente utiliza hombres para hurtar, matar y destruir, también puede utilizar las fuerzas de la naturaleza. Este mundo está realmente en desorden y en caos por la actividad del diablo. Reporte de pérdidas en esta faceta, en este momento de ese día malo. Los 10 hijos de Job murieron. Hermanos, escúchenme bien. Esto fue terrible. Fue el día malo para él, fue el día de la calamidad. Y todo esto le vino a Job repentinamente, en un día. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Job ante este sufrimiento? Porque él tenía 2 alternativas. O sea, o él se apartaba de Dios, endurecía su corazón contra él, maldecía el nombre de Dios como el diablo quería, o sencillamente se humillaba y buscaba al Señor. Y miren lo que dice el siguiente versículo, el versículo 20. Entonces Job, después de todo esto, se levantó, rasgó su manto, sus vestiduras, se rapó la cabeza, se postró a tierra y adoró. ¿Qué hizo Job? Adoró a Dios. Bien hecho. Pero él no sabía que había un mundo espiritual. Él no sabía que había un adversario. Él no sabía nada acerca de Satanás. Él no tenía manera, no tenía forma de saber que el temor le abría puertas al diablo. Él no tenía idea de la actividad de Satanás. Él ni siquiera tenía la más remota idea del diálogo que tomó lugar en el cielo cuando Satanás se había propuesto arruinarlo. Y Dios todo el tiempo sabía acerca de esto. Para Job fue duro. Pero en ese momento, después de esto que le vino en un día una cosa tras otra, él adoró a Dios. Ahora, los problemas vinieron también después, cuando Job abrió su boca en el tiempo de su calamidad. Aparte de lo que el diablo le había hecho, él empeoró las cosas utilizando el lenguaje del perdedor y el vocabulario de la víctima. Y la Biblia nos dice que el impío con su propia boca cava su tumba. Y es aquí donde nosotros tenemos mucho que aprender. Vamos a quedarnos aquí y la próxima semana veamos cuál es el desenlace, cuáles son las lecciones que nosotros podemos aprender, qué es lo que podemos entender, qué lecciones podemos comprender, aprender de la vida de Job, del libro de Job, para que nosotros podamos aplicarlas en nuestras vidas y obviamente protejamos y mantengamos intacto nuestro sistema de creencia, porque mucha gente habla en base a lo que han leído y entendido mal del libro de Job, hablan cosas que no son consistentes con el carácter de Dios. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Que tu palabra es verdad. Señor, ayúdanos a entender los principios que rigen el mundo espiritual. Ayúdanos a entender que solamente es la fe lo que te agrada a ti, que a través de ella, Señor, nosotros podemos caminar contigo en modo seguro, protegidos, bendecidos. Señor, nosotros tomamos una determinación ahora. En base a lo que hemos aprendido en el libro de Job, tomamos la decisión de rehusar temer y decidir creer, porque tú quieres que el justo viva por la fe.
Es por la fe que nosotros caminamos en la vida abundante que Jesús vino para traer a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias y tenemos expectativa de seguir aprendiendo más esas verdades preciosas que podemos descubrir estudiando el libro de Job. Te damos las gracias y la gloria por todo en el nombre de Jesús. Amén. Puede que tú escuches lo que estamos hablando acerca de Job y tengas muchos interrogantes sobre las tragedias o calamidades que le ocurren a la gente hoy en día. A veces surgen preguntas de ¿cómo le pudo pasar todo esto a esta persona si era buena gente, era un buen hombre, no le hacía mal a nadie? Pero lamentablemente, Satanás ha hecho una buena labor encubriendo su macabra actividad. Lo que tenemos que hacer aquí es sacarle la máscara y realmente descubrir qué es lo que él hace. Y si tú aún no te has dado cuenta que la fuente de tus males es el pecado y es Satanás, entonces necesitas conectarte con Dios. Y yo quiero dirigirte en una oración. Si tú quieres recibir a Jesús, que es el Salvador, Jesús es sanador, Jesús nos libra de nuestras aflicciones. Si tú quieres darle tu vida, rendirle tu vida al Señor, repite conmigo esta oración de todo corazón. Dios del cielo, sé que a veces no es fácil entender el sufrimiento, pero te doy gracias porque tu palabra dice que tú eres bueno, que tú eres amor, que todo buen regalo, todo regalo perfecto desciende de ti, del cielo. Yo te doy gracias por el don más grande, el regalo que tú nos has dado, más grande, que es Jesús, Jesucristo. Tú eres el don inefable. Jesús, sé mi Señor, mi Salvador. Te confieso ahora, me someto a ti. Creo que el Padre te resucitó para que yo fuese justificado. Recibo, Jesús, perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Gracias por tu misericordia. Quiero caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sigamos con el programa que tenemos para hoy día. Al pie de la pantalla tenemos unas instrucciones, una información para aquellos que acaban de tomar la decisión de recibir a Cristo. Bueno, que tengan una semana sobrenatural. Seguimos adelante. Gracias.